Muy bien, pues es un gusto estar aquí con la Comisión Nacional Mexicana de Bioética, a la cual agradezco mucho este espacio que me brindan para reflexionar un poquito acerca de lo que es la disciplina en enfermería y cuál es la importancia de incluir los conocimientos bioéticos en los planes de estudio. Agradezco enormemente al doctor Patricio Javier Santillán Doherty, comisionado nacional de bioética, y en especial al doctor Raúl Jiménez Piña, director del Centro del Conocimiento Bioético. Me parece que es una enorme responsabilidad la que asumimos los profesionales de la vida y de la salud al compartir con ustedes estas, más que conocimientos, me parece que son reflexiones para quienes hemos estado por muchos años profundizando en el conocimiento bioético. El tema que a mí me compete, la disciplina que me convoca, ha sido siempre la enfermería. Tengo muchos años ejerciéndola y dado el desarrollo que ha tenido la enfermería como profesión, me parece siempre relevante el poder retomar la historia que nos acompaña para ser lo que ahora somos. Yo empiezo comentando que enfermería es la más bella de las artes y la más joven de las profesiones. En México, que es nuestro referente principal, tenemos apenas unos 50 años de profesión, en donde la enfermería incursiona ya en las universidades para formar a enfermeras profesionales. Y quienes la ejercemos, pues sabemos que la profesión nos define por el título y la cédula profesional que nos expiden organismos oficiales. Eh, Dentro del marco legal, siempre hago referencia a que las profesiones en general debemos de tener, pues sí, los conocimientos científicos, así lo marca la ley, los conocimientos disciplinares, tener nuestro objeto de conocimiento, pero también marca la ley que tenemos que tener un marco que nos regule. Y ese marco en las profesiones está indiscutiblemente en nuestro código bioético y bioético, que nos permite tomar mejores decisiones para las personas que, en el caso de enfermería, cuidamos, a las que les brindamos un cuidado profesional. Sí debe de estar regulado por ese conocimiento, por esas habilidades técnicas, científicas, pero también debemos de tener un marco de conocimientos en el ámbito ético y bioético, insisto. Los axiólogos hablan de que los seres humanos tenemos una intuición axiológica y eso es bueno saberlo. Indiscutiblemente, aún sin contar con un conocimiento, hay una intuición que nos permite saber cuáles son los actos buenos o malos que podemos cometer. Lo intuimos, sabemos que algo no está bien o estamos tomando una decisión acertada. Pero a mí me parece que la intuición axiológica no solamente la debemos de llevar con nosotros, sino tenemos que argumentarla. Y para eso ha surgido ya desde hace muchos años la bioética, que es ese puente que nos permite sí estar en el ámbito científico, pero también tener un alto, algo que nos detenga. No todo lo que se puede hacer se debe hacer en las ciencias. Entonces, me voy a permitir hacer una referencia. Enfermería como profesión en México es una ocupación que los mexicanos más respetan. 4 de cada 10 mexicanos califican con un nivel máximo de respeto hacia el trabajo que realizamos las enfermeras. Y para mí es una explicación muy lógica porque nosotros tenemos en nuestras manos lo más preciado que tiene una persona, que es la vida. Y por supuesto, para tener vida, pues
y tener una vida de calidad hay que tener salud. Desde los tiempos de Florence Nightingale, que es de 1860, ella empezó a darle ese marco científico. Decía, para cuidar a una persona no solamente hay que querer hacerlo, sino que hay que tener conocimientos. Y ella es la primera que elabora un plan de estudios para formar enfermeras con conocimientos. Y yo creo que eso se aprecia mucho porque antes la función exclusiva de la enfermería era cuidar enfermos y sabemos que todos los enfermos están en un momento de vulnerabilidad en donde tanto el paciente como sus familias aprecian mucho el trabajo porque tiene mucho que ver con el bienestar, tiene que ver con el cuidado que brindamos para que el paciente tenga confort. Estamos situaciones muy íntimas del paciente, en aspectos de eliminación, de descanso y sueño, de la nutrición. Entonces es lógico, me parece, que se aprecie ese trabajo que realizan de manera cotidiana. Enfermería permanece los 365 días del año en las instituciones de salud y además las 24 horas del día. Es lo más cercano que tienen para recibir ese confort, esa atención, el satisfacer necesidades básicas, insisto, como lo es la eliminación, que es algo tan íntimo para muchos de nosotros. Entonces, si enfermería se encarga de lo más preciado que es la vida, tenemos que aprender y entender que cómo nos formaban en México hace 55 años, pues no son las mismas condiciones. Se dice que locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. La enfermería y la sociedad ha cambiado. Anteriormente se nos enseñaba, pues sí, las técnicas básicas de cuidado, a curar una herida, a bañar un paciente, que todavía está presente dentro de los planes y programas de estudio. Pero también es cierto que la ciencia, la disciplina donde basamos todo lo que hacemos, no va a ser suficiente, no es nada más aprender técnicas, sino tenemos que ir explorando cada día más el conocimiento humano que tiene que ver con la espiritualidad, con muchos aspectos sociales, familiares, que componen y le dan sentido a la vida de los seres humanos. Entonces, las generaciones, como sabemos, van cambiando. No podemos pensar en que un estudiante actualmente aprenda en las mismas condiciones que lo hacíamos hace 50 años. Actualmente existen marcos regulatorios para la enseñanza de las profesiones de la salud y particularmente para la enfermería. La educación cambia porque la sociedad cambia, porque las realidades van siendo diferentes y eso debemos de entenderlo y comprenderlo quienes nos dedicamos a la formación de recursos humanos y en este caso específico de enfermería. La educación no es inerte, va cambiando conforme vamos cambiando los seres humanos y las sociedades en general. Eh, Me parece también muy importante el mencionar que en México hay muchas inequidades y sabemos que la educación profesional es solo para unos cuantos. Lo que antes veíamos en los jóvenes eran otras realidades y cada vez más vemos que las identidades de los jóvenes van cambiando, la tecnología va cambiando, la inteligencia artificial actualmente ya es parte de lo cotidiano en nuestros estudiantes, cuando muchos de los que estamos enseñando apenas lo estamos comprendiendo. Yo siempre comento que los jóvenes evolucionan, los jóvenes cambian,
ellos están siempre buscando su propia identidad y no son ni mejores ni peores que nosotros. Los jóvenes actualmente, ahorita, si ustedes ven, tengo una imagen de los Terians que, que inserté porque van cambiando, o sea, hace unos 5 años pues estaban buscando otras identidades, actualmente es esta, y no es que sea mejor o peor, siempre nos vamos a espantar y escuchábamos a nuestros padres cuando se alteraban con los Beatles, con los punks, y van habiendo cambios. Y los jóvenes siguen siendo jóvenes, siempre van a estar atentos a comprender su entorno y nosotros nuestra obligación para estos jóvenes que logran ingresar a una carrera profesional es asumir esa enorme responsabilidad, es tratar de comprender, de entender, de no ver lo superficial, de no ver solamente la imagen que proyectan, porque nos podemos equivocar. Los, la apariencia física, siempre lo comento, es solamente una máscara que nos acompaña y vamos reflejándola en la sociedad. Pero lo que realmente somos es lo íntimo. Y yo creo que esa parte íntima del ser humano sigue siendo la misma. Todos los seres humanos, y por eso hemos logrado lo que hemos logrado en este momento, como, insisto, la inteligencia artificial, como estar en el espacio ya es una realidad, porque el conocimiento científico permite que avancen las sociedades. En salud vemos cosas de veras impresionantes. Hemos estado viendo cambios como el poder trasplantar órganos, el salvar vidas, el tiempo en que nuestros padres vivían, quizá morían mucho más jóvenes. Actualmente estamos avanzando en ese sentido. Cada vez hay más viejos porque la ciencia ha avanzado y permite alargar la vida de los seres humanos. Entonces tenemos que vincularnos nosotros con la sociedad actual, entender que los jóvenes están en esa búsqueda de identidad en diferentes formas, de diferentes maneras, y no querer enseñar y que ellos aprendan como nosotros lo hicimos. Y en ese sentido, la disciplina de cada una de las profesiones, lo que marca su marco científico, también tiene que ir a la par de los conocimientos éticos y bioéticos. La importancia cuando nosotros argumentamos la razón del por qué actuar o no de una manera en el ámbito ético, tiene que ser argumentada y que siempre va encaminada hacia el bienestar de los seres humanos en general. Y lo sabemos, que no todo buen profesional puede ser un buen académico. Para, son dos ámbitos diferentes y eso lo tenemos que asumir los docentes, que para poder enseñar tenemos que tomar herramientas de la pedagogía, de las nuevas formas emergentes que van surgiendo. Aquí pongo solo un ejemplo, el aprendizaje invisible, que es el punto de entender a los estudiantes de que los escenarios o espacios que nosotros les expongamos deben ser reales, que debamos de tener esa creatividad y esa metodología para poderlos enseñar y que ellos aprendan en su ritmo, en sus formas. Cada vez más se hacen estudios de cómo es el aprendizaje en nuestros estudiantes y los que estamos en la educación debemos de retomar todas estas elementos metodológicos, estos conocimientos, para poder realmente llevar a nuestros estudiantes a tener una formación integral.
La deontología en este caso, que tiene que ver con los elementos que conforman el marco que nos regula en las profesiones, también debe de ser dinámico, también tiene que llevarlos a espacios que les den sentido y no nada más ser discursivos, que aprendan conceptos. Nosotros tenemos que llevarlos hacia los elementos que el contrasten, que sientan ellos que van a estar tomando decisiones en cada momento de su vida profesional y llevarlos a esos espacios ahora simulados, que es lo que más se recomienda, para que ellos analicen y tomen buenas decisiones. Los patrones del conocimiento que marcan a la profesión sí tiene que ver con conocimientos científicos, empíricos, perdón, éticos y bioéticos, y hay algo que es muy importante. Los profesionales de la vida y de la salud, entre ellos enfermería, no podemos estar tomando decisiones que tengan que ver con el ámbito personal. Cada uno de nosotros tiene un marco social y de creencias familiares que de repente nos hace creer y pensar que lo que nosotros tomamos desde una decisión, desde el ámbito personal, es la correcta y no necesariamente, porque de repente nos volvemos juzgadores, señalamos conductas que no se acercan a nuestras creencias personales. Las profesiones por eso tienen este código de ética y bioética, por eso se ha desarrollado la deontología, para que justamente dejemos de lado nuestras creencias que son perfectamente respetables, pero nosotros tenemos un marco que regula a la profesión y que en ese sentido debemos de profundizar, y esa es la importancia de incluir este conocimiento en los planes y programas de estudios. No basta la intuición axiológica de la que yo hablaba, no basta nuestras creencias personales, tenemos que aspirar a entender y a comprender cuáles son los elementos que conforman este marco que regula y permite tomar decisiones acertadas dentro de un marco disciplinar científico. Nosotros en enfermería tenemos grandes teóricas que han estado profundizando en la formación de las enfermeras y mucho en el ámbito ético y bioético. Jean Watson es una de las que han contribuido a conformar este marco regulatorio, y ella aspira a que las enfermeras no solamente tengan un sentido de disciplina profesional, sino habla de una disciplina personal. Ella habla de que debemos de aspirar a desarrollar y a acrecentar nuestro conocimiento ontológico y espiritual para el cultivo de los niveles más profundos de nuestra propia humanidad, porque estamos siempre cerca del sufrimiento humano y también del proceso de sanación. Entonces, el aspirar, y por eso en las instituciones educativas debemos de contemplar no solo a que aprendan la técnica, no solo a que comprendan las ciencias, sino tenemos que aspirar a que tengan este desarrollo integral el propio estudiante, en la medida en que ellos se reconozcan a sí mismos como seres de respeto, en donde su dignidad debe de estar siempre intacta. Nosotros vamos a poder aspirar a que ellos vean al otro al igual como se ven ellos mismos. Si nosotros, insisto, solamente estamos abocados a que dominen las técnicas y la ciencia, nos vamos a estar quedando cortos y vamos a encontrar en las instituciones de salud pues todavía prácticas no adecuadas en cuanto al cuidado profesional al que aspira una enfermera.
nosotros tenemos en el Código de Ética para Enfermeras Mexicanas elementos que dan sustento y argumento a mucho de lo que ahorita he estado comentando. Siempre en los programas académicos, en los congresos que se realizan, se habla de una enfermería como, de la enfermería como una profesión humanística. Y tenemos que llegar con los jóvenes a entender que el humanismo es un estilo de vida, que no es un discurso, que no somos humanistas porque así se nos define, sino porque así actuamos. Esto está descrito en la argumentación de nuestro código de ética, de que practicar el humanismo es a partir de conocernos a nosotros mismos. Y en los programas de estudio, me parece que el llevar a este nivel de compromiso a las instituciones educativas debe de ser central. Debemos de aspirar a que ellos tengan un marco de desarrollo humano que los lleve a conocerse a sí mismos, que el ser humanista es una actitud centrada en el interés por lo humano. Todo lo que tenga que ver con el ser humano, para bien y para mal, es un compromiso de la enfermería. Hay un axiólogo en España que pone en niveles en fuerza los valores. Y dice él que los valores más fuertes son los que tienen que ver con el respeto, por ejemplo, a la naturaleza, a la biodulia, fisiodulia, porque al final del día habla él de que el respeto a la naturaleza, por ejemplo, es un valor muy alto y muy fuerte, porque de eso depende la vida humana. Si nosotros acabamos con nuestro entorno ambiental, pues estamos atentando contra el ser humano. Entonces, una actitud centrada en el interés por lo humano tiene que ver con eso, con el respeto a la naturaleza, con el respeto a las personas, a la dignidad de las personas, y entonces estaremos actuando no solo en los espacios laborales, sino en nuestros espacios sociales y familiares, siempre respetando a las personas, y es un estilo de vida. El respeto a la dignidad del hombre, de comprender la vida y entender al ser ajeno, eso es empatía. Jim Watson habla de no solo empatizar, sino sentir lo que siente el otro. Esas formas, pues ya muy profundas de conocer el cuidado profesional de las enfermeras. Eh, para ser un ser humano completo, la mejor forma de serlo es justamente aspirar a la forma más elevada de la vida humana, no solamente actuar en el ámbito de sobrevivencia, de alimentarnos, de vestir, de tener una vida cómoda, sino debemos de estar aspirando a formas más elevadas, a un conocimiento profundo de nosotros mismos y, por supuesto, a tener una actividad social, profesional y familiar para el crecimiento y desarrollo de nuestro entorno. Enfermería ha crecido como profesión en México y tenemos una gran cantidad de especialidades que nos van profundizando cada vez más en especialidades muy específicas para resolver problemáticas en diferentes ámbitos del humano. Está la enfermería cardiovascular, en salud pública, perinatal, ortopédica, cuidados paliativos, adultos en estado crítico, en el neonato. Enfermería siempre ha estado presente en el cuidado de las personas desde el nacimiento hasta su muerte, y aquí lo vemos reflejado. Por eso, y vuelvo a las primeras diapositivas, por eso se nos respeta, por eso la sociedad tiene un concepto muy
bien formado del trabajo que realizamos, porque hemos estado presentes siempre en todos estos momentos. Pero no solamente falta y cada vez más con la tecnología que nos acompaña para el cuidado, tenemos que dominarla, también tenemos que tener ese freno, ese alto que nos permita aspirar a no solamente ejercer el cuidado desde el ámbito científico, sino también ético y bioético. Tenemos niveles de formación muy avanzados. Ahorita ya se habla del rol ampliado en enfermería, esa ya es una realidad. Las decisiones que tenemos cada vez más son independientes. Está la maestría en enfermería de práctica avanzada, están los doctorados, que si bien es cierto, es un crecimiento vertical que nos lleva a profundizar en el dominio de nuestra disciplina, al saber hacer muchas cosas, pero también nos debe de llegar al deber ser de la enfermería. Hemos estado un grupo de profesionales trabajando también en políticas públicas, hemos estado avanzando a ese reconocimiento institucional de la disciplina, pero mucho de lo que se ha apreciado en la enfermería es justamente ese sentido humano. Y creo que esa es la enorme diferencia que tenemos para con muchas profesiones. El que desde nuestra historia hemos abordado el cuidado desde el ámbito, sí, de órganos y sistemas, de cuidarlos, de recuperarlos, pero también hemos estado siempre presentes en el ámbito del cuidado espiritual, y hablando de espiritualidad, no es religioso, sino de dar ese confort, de ayudar y apoyar a resolver problemas que pueden estar causando sufrimiento o dolor a nuestras familias, comunidades y a la propia persona en lo individual. Entonces, enfermería tiene una proyección muy importante como disciplina, como profesión, pero tenemos que aspirar a no perder ese sentido de humanismo que nos ha caracterizado a lo largo de los años. Como profesión, yo les decía, tenemos 50 años, sin embargo, de presencia en instituciones de salud como nivel de auxiliares y técnicas son casi 100 años y siempre hemos conservado esa parte humana y humanística en el cuidado. Entonces, en la medida en que los que nos dedicamos a la formación vayamos comprendiendo, entendiendo y, por supuesto, introyectando en nuestros alumnos que esa es la parte que nos está definiendo siempre como profesión, nos hace tan diferentes, me parece que vamos a conservar un sentido humano del cuidado a las personas. Los ámbitos del desarrollo, por ser una profesión tan joven, es cada vez más amplia. Yo creo que todavía estamos descubriendo cuáles son los espacios, así como está la enfermera extracorpórea, que es una especialidad en el Instituto Nacional de Cardiología. Tenemos asociaciones como UNURSIN Latam, que hace redes de conocimiento en toda Latinoamérica y en México para difundir el cuidado. Hay un ámbito específico de desarrollo y de intercambio de conocimientos en el ámbito bioético. Tenemos enfermeros que han escrito, en este caso, por ejemplo, de la enfermería espacial, en donde toman una teórica que es a Henderson y llevan el cuidado hacia el espacio. Hay enfermeras de emergencias cada vez más especializadas, pero en cada uno de estos espacios siempre va a estar presente no solamente la ciencia, sino también la ética y la bioética. Me parece que debemos de tener muy claro
que son elementos que no deben de desaparecer de la mira, de la línea que nos conduzca a los docentes que estamos actualmente formando a las nuevas generaciones. Hay, por ejemplo, principios pedagógicos básicos, esto es de la SEP, y se hablaba de educar para la libertad y la creatividad. Y algo que me parece muy importante es esto, el apreciar la diversidad, el favorecer el acompañamiento, en donde ya actualmente las nuevas corrientes pedagógicas no hablan de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los, los profesores debemos de apoyar, de acompañar a los estudiantes para que aprendan, no para que nosotros les enseñemos. Creo que ese discurso queda atrás y nosotros lo vemos en las aulas, ¿no? Estamos dictándoles una clase, estamos dando según nosotros el conocimiento, y ellos van 10 pasos adelante con la tecnología y nos cuestionan y nos hacen preguntas que tienen que ver ya con la rapidez y la inmediatez que tienen ellos de conocer y de tener en sus manos, en un dispositivo móvil, el conocimiento. Entonces hay que conducirlos, hay que llevarlos hacia esa reflexión cotidiana de aprender a usar estas tecnologías apropiadamente, en donde no le den credibilidad a todo lo que encuentran, a hacer búsquedas avanzadas y a usar la inteligencia artificial justamente con inteligencia. El alumno siempre va a ser nuestro centro de aprendizaje y debemos de tenerlo dentro de esta claridad de que es el importante, el relevante en todo este proceso. Eh, Creo que lo que podamos ir rescatando los profesores, los docentes, con base a muchas de las herramientas que nos ofrece la pedagogía, pues van a ser muy bienvenidas. No basta, y vuelvo a insistir, con ser un buen profesional, no basta con que yo haya sido una buena enfermera, o sea, una buena enfermera para ejercer la profesión. Si me voy a dedicar a la docencia, tengo que tener estas herramientas. Y por supuesto, las instituciones educativas deben de tener este marco regulatorio que actualmente en México ya se tiene, en donde un requisito para poder tener espacios educativos acreditados, ya se habla de tener estos conocimientos éticos y bioéticos en la formación. Entonces, me parece que dentro de estas reflexiones, yo invitaría a las instituciones educativas a tener programas académicos actualizados, programas académicos que permitan incursionar, profundizar en temas éticos y bioéticos para la práctica de la enfermería profesional, porque eso nos va a dar un marco integral en la formación. Eso ya está regulado por la Secretaría de Salud, en donde a través de la comisión interdisciplinaria revisan los planes y programas de estudio y debe de estar presente este tipo de conocimientos en la formación. Entonces, a mí no me queda nada más que agradecer este espacio que haya sido de reflexión para la formación de los profesionales de enfermería en nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y agradezco nuevamente a la Comisión Nacional de Bioética por el espacio que me regala para difundir este conocimiento. Muchísimas gracias. Gobierno de México.